Han pasado ya 10 años desde aquel suceso, pero lo recuerdo con una claridad abrumadora. A día de hoy, sigue siendo la experiencia más aterradora y extraña que me ha tocado vivir. En ese entonces, todo parecía ir perfecto. Estaba cursando mi último año en la Facultad de Comunicación, disfrutando al máximo mis clases y preparándome para el futuro con ilusión. Una de mis asignaturas favoritas era fotografía y edición, no solo porque era una materia práctica, sino porque siempre había soñado desde niño con ser reportero. Me apasionaba capturar historias con la cámara, darles forma en la edición y transmitir emociones a través de una narrativa visual sólida. En cierto modo, sentía que estaba comenzando a vivir mi sueño. Durante las últimas semanas del semestre, nos asignaron un proyecto final que nos tenía especialmente emocionados. Consistía en realizar un documental en vídeo, en equipo, sobre un lugar con historia. La consigna era clara: había que elegir un espacio que transmitiera sensaciones, que hablara por sí solo. Era el momento perfecto para poner en práctica todo lo aprendido en clases: encuadres, sonido, ritmo narrativo y, sobre todo, creatividad. Hasta ese punto, todo iba bien. Mi equipo y yo ya teníamos en mente un lugar, un antiguo museo cerrado hace años, que aún conservaba parte de su estructura original. Nos parecía el escenario perfecto para un reportaje, tanto por su estética como por las leyendas urbanas que lo rodeaban. Sin embargo, un contratiempo inesperado nos cambió todos los planes. El encargado del recinto nos informó, a última hora, que la autorización para grabar había sido negada por motivos internos. Volvimos al punto de partida, sin saber qué hacer. En cuanto regresé a casa, le conté a Raquel, mi novia, lo que había pasado. Ella escuchó con atención y, tras unos segundos en silencio, me habló sobre un lugar que, según sus palabras, tenía una historia que pocos se atreverían a contar. Se trataba de un hospital psiquiátrico abandonado en las afueras de la ciudad. Un edificio que, en sus años de funcionamiento, fue considerado uno de los más importantes del país durante los años 70. Raquel, amante del misterio y de las historias de miedo, conocía cada rincón del folclore local. Aunque debo admitir que yo siempre fui bastante escéptico, su entusiasmo me convenció. La idea no me parecía tan descabellada. Si bien no era fanático de los temas paranormales, era evidente que grabar un documental nocturno en un lugar con semejante carga histórica y emocional podría ser algo impactante. Sería, sin duda, un contenido diferente, algo que destacaría del resto de los proyectos. Entusiasmado, le propuse la idea a mis amigos Pedro, Juan y Jorge, quienes aceptaron sin pensarlo demasiado. También les comenté que Raquel quería acompañarnos, y todos estuvieron de acuerdo. Incluso ella podría aparecer en la grabación, como parte del equipo, lo cual le daba un toque aún más personal y auténtico al documental. Al día siguiente, salimos directamente desde la universidad hacia el lugar. Durante el trayecto, que duró poco más de una hora, nos dedicamos a planear qué íbamos a decir para obtener permiso para grabar. Llevábamos un oficio firmado por la universidad, esperando que eso nos facilitara las cosas. Lo que vimos al llegar superó todas nuestras expectativas. El hospital era enorme, más grande de lo que habíamos imaginado. Su presencia imponía respeto. La pintura, que alguna vez fue blanca, ahora estaba desgastada por el tiempo, convertida en un tono amarillento y opaco que transmitía abandono. La fachada estaba cubierta por grafitis, huellas claras de que no éramos los primeros en intentar explorar el lugar. La entrada principal era una puerta gigantesca, de madera vieja reforzada con metal oxidado. Solo mirarla causaba un leve escalofrío. Yo no creía mucho en esas cosas de malas vibras, pero debo admitir que el ambiente era denso, pesado, como si el aire mismo conservara los ecos de un pasado lleno de sufrimiento. Había algo extraño en aquel silencio, algo que, aunque no podíamos ver, se sentía intensamente. Raquel miraba cada rincón con emoción, como si estuviera a punto de entrar en un parque temático del terror. En cambio, Pedro parecía un poco más tenso. Juan y Jorge, aunque intentaban bromear, también se mostraban algo inquietos. Y yo, por primera vez, sentía una leve duda sobre lo que estábamos por hacer. ¿Sería realmente buena idea grabar en un lugar así, y de noche? Aún así, el objetivo seguía claro: grabar, documentar, mostrar la historia de aquel hospital, y lograr un proyecto que nos asegurara una excelente nota, o eso creíamos. El guardia del lugar, un hombre de aspecto serio y algo reservado, nos recibió con una mezcla de desconfianza y curiosidad.
Pero bastó con explicarle en detalle nuestro proyecto universitario y mostrarle el oficio oficial de la facultad, para que su actitud cambiara por completo. Su mirada se suavizó y hasta se mostró colaborador. Aceptó dejarnos entrar y grabar, siempre y cuando no causáramos ningún daño en la propiedad ni nos extralimitáramos. Sin embargo, antes de permitirnos el acceso, nos lanzó una advertencia peculiar. Con voz firme pero algo sombría, nos dijo: «Yo no me hago responsable de lo que pase ahí dentro. Este lugar tiene historia, y no es cualquier historia». Esa frase, aunque intentamos tomárnosla como una simple exageración, dejó un pequeño eco de inquietud en el ambiente. Nos hizo un recorrido por el hospital, y fue entonces cuando todo comenzó a sentirse diferente. Apenas cruzamos el umbral hacia la planta baja, una sensación de incomodidad se apoderó de mí. No era solo la oscuridad, ni el polvo acumulado, ni el silencio sepulcral del interior. Era algo más profundo, una presión en el pecho, como si el aire estuviera cargado con algo que no podíamos ver. Las paredes, aún pintadas de blanco en algunas zonas, estaban cubiertas de manchas extrañas. Algunas parecían simples marcas de humedad, pero otras parecían manchas de sangre seca, de esas que el tiempo apenas ha logrado borrar. En la recepción había una antigua computadora de escritorio, un teléfono polvoriento de disco y una pila de papeles arrugados. Uno de los elementos que más nos impactó fue un libro de visitas, abierto en una página fechada el 7 de septiembre de 1966. Nadie lo había cerrado desde entonces. Nos dirigimos luego a los cuartos, pequeños, lúgubres. Cada uno tenía solo una cama individual oxidada y una mesita de noche. Las paredes, de un verde enfermizo, estaban llenas de rayones, dibujos que parecían hechos por los mismos pacientes. Algunos eran garabatos incomprensibles, otros figuras que sugerían dolor, gritos o confusión. Varios grafitis recientes se sumaban al caos visual, pero el mensaje general era claro: este no era un lugar normal. Mientras subíamos por las escaleras al segundo piso, el guardia nos fue revelando partes más oscuras del pasado del hospital. Nos contó que en ese centro psiquiátrico, en sus años de actividad, se realizaron prácticas médicas que hoy serían totalmente inhumanas. Lobotomías, electrochoques sin anestesia, aislamiento extremo, privación del sueño, operaciones cerebrales sin aparatos adecuados, e incluso experimentos con insectos, donde se utilizaban pacientes alérgicos para observar sus reacciones. Nos costaba creer lo que escuchábamos, pero cada paso en ese lugar parecía confirmar que todo eso había ocurrido realmente. Al llegar al segundo piso, la atmósfera se volvió aún más densa. El silencio era diferente, más cargado. Las habitaciones eran más numerosas, también estaban las duchas, los baños, todavía sucios, con escombros en el suelo, y alrededor de 10 consultorios médicos, todos ellos con camillas de metal que crujían al tocarlas, frascos de medicamentos antiguos, jeringas, herramientas quirúrgicas oxidadas y fotos enmarcadas de médicos. Lo más inquietante fue notar que una de las fotos se repetía en casi todos los consultorios. Era el rostro de un hombre mayor, de expresión seria. Al preguntarle al guardia, nos dijo que ese era el director del hospital, el mismo que realizaba los experimentos más extremos. Se decía que tenía un interés particular en los miedos humanos, y que hacía estudios con los pacientes encerrándolos con sus peores pesadillas. El guardia también explicó por qué el edificio tenía tan pocas ventanas. Era para evitar intentos de suicidio entre los internos. Solo había 2 grandes ventanales en todo el edificio, y, según nos dijo, todas las noches él se aseguraba de cerrarlos, pero siempre amanecían abiertos. A pesar de todas esas historias, aceptó que regresáramos al día siguiente para grabar. Casualmente, era su noche libre, por tanto, nadie nos molestaría. Incluso nos ofreció unas colchonetas por si deseábamos descansar dentro del hospital después de grabar. Su advertencia final fue breve pero contundente: si sienten que algo no anda bien, salgan. Esa noche, de regreso a casa, todos estábamos eufóricos. Ya podíamos imaginarnos las tomas, los planos secuencia en los pasillos, las entrevistas sobre la historia del lugar. No había duda, nuestro documental iba a ser inolvidable. Nos organizamos lo mejor posible. Establecimos roles. Pedro se encargaría del sonido, Jorge del manejo de cámara, Juan y yo coordinaríamos las entrevistas y los recorridos. Raquel, entusiasmada, ayudaría con iluminación, y si se daba la ocasión, haría una pequeña intervención frente a cámara.
Llevamos también snacks, baterías extra, micrófonos, linternas y un par de cámaras para dejar grabando en puntos clave durante la noche. El día siguiente llegó con rapidez. Raquel me ayudó a preparar todo lo necesario. La emoción era tanta que incluso decidimos ir al cine antes, para relajarnos un poco, aunque terminamos saliendo con el tiempo justo. Al volver a casa, recogimos el equipo, y justo entonces llegaron mis amigos. Nos subimos al coche con las mochilas cargadas, los trípodes asegurados y los nervios a flor de piel. Las bromas y la música ambientaban el camino, pero en el fondo, todos sabíamos que estábamos a punto de adentrarnos en algo más grande de lo que imaginábamos. Llegamos al hospital abandonado pasadas las 11 de la noche. La oscuridad ya lo envolvía todo, y las pocas farolas del camino apenas servían para guiarnos entre las sombras. El velador nos esperaba en la entrada, apoyado contra una de las columnas desgastadas del viejo edificio. Al vernos llegar, se acercó con una leve sonrisa, agradecido por la comida que habíamos traído como cortesía. Fue amable, aunque en sus ojos se notaba un brillo particular, como si supiera algo que nosotros aún no. Nos ayudó a instalar las cámaras en puntos estratégicos del edificio y, mientras lo hacíamos, no pude evitar notar cómo de noche el hospital parecía aún más grande, más oscuro y más intimidante. El silencio era tan profundo que el crujir de nuestras pisadas sonaba como un eco lejano. Había algo en ese lugar que me empujaba a marcharme, una especie de advertencia muda, pero decidí quedarme. No quería parecer un cobarde delante de mis amigos, ni mucho menos delante de Raquel. Una vez montado todo el equipo y revisados los dispositivos, el velador nos deseó suerte, una frase que normalmente tranquiliza, pero que en este contexto, más bien sonó como una advertencia final. Antes de irse a descansar a su casa, nos indicó que solo había una puerta de entrada y salida, la misma que estaba llena de grafitis. Fue claro al decirlo. Solo esa puerta era la salida. Comenzamos a grabar en la planta baja. Caminábamos lentamente, narrando para la cámara todo lo que sabíamos sobre la historia del hospital. Sonreíamos y hacíamos algunos comentarios para romper el hielo. Pero cuando subimos al segundo piso, todo cambió. La oscuridad se volvió más densa, casi como si la luz de nuestras linternas fuera absorbida por las sombras. Las camas oxidadas, los colchones rotos, los instrumentos quirúrgicos abandonados, cada objeto parecía contar su propia historia de sufrimiento. Raquel, que siempre ha sido sensible a las energías de los lugares, nos dijo que sentía una vibra horrible. Aseguraba que ese lugar estaba cargado de dolor, desesperación y locura. Y no solo de los pacientes, sino también de quienes deberían haberlos cuidado. Eran casi las 2 de la madrugada y, aunque aún nos quedaba mucho por grabar, el cansancio comenzaba a vencernos. Decidimos tomar un descanso de 1 hora. Nos recostamos en las colchonetas que el velador nos había prestado. Dormir allí fue difícil. Los ecos, los crujidos y los sonidos lejanos que parecían pasos, no nos permitían conciliar el sueño. Aún así, algunos logramos cerrar los ojos por momentos. 1 hora después, el despertador sonó. Nos levantamos pesadamente, con la sensación de haber descansado menos de lo necesario. Nadie decía mucho, pero se notaba que algo no estaba bien. Tomamos un poco de agua para despejarnos y continuamos con la grabación. Al llegar al último piso, pasamos por las 2 ventanas grandes que el velador había dicho que cerraba todas las noches, y nos dimos cuenta de que una estaba abierta. Recordábamos perfectamente que él la había cerrado antes de irse. Nos quedamos en silencio, mirándonos unos a otros. Fue un momento extraño, incómodo, pero seguimos grabando. Incluso lo mencionamos frente a cámara, como parte del contenido, aunque dentro de nosotros el miedo comenzaba a crecer. La grabación fue impresionante. A pesar del miedo, logramos capturar imágenes muy poderosas y tomas que, sin duda, serían parte de uno de los mejores proyectos de la clase. Eran las 6 de la mañana, según el reloj, pero el cielo aún estaba completamente oscuro. Pensamos que tal vez era por la estructura del edificio o el clima, pero ya nada parecía normal. Decidimos separarnos para recoger el equipo de grabación. Cada quien fue por una cámara. Raquel me comentó que había visto una sombra moverse cerca del baño. Estaba claramente nerviosa y quería irse. La abracé, tratando de tranquilizarla. Le aseguré que pronto nos iríamos, que solo faltaba recoger todo y terminar. Ella asintió y me ayudó a guardar algunos micrófonos y cables.
1 hora después, estábamos casi listos. Todos habíamos regresado al punto de encuentro, menos Raúl. Lo llamamos varias veces, primero gritando su nombre, después por teléfono, pero no respondía y no había señal. Nos miramos con inquietud, sabiendo que algo no iba bien. Decidimos buscarlo por todo el edificio. Nos dividimos en parejas y recorrimos cada pasillo, cada habitación, cada rincón. No había rastro de él. El miedo comenzó a apoderarse de todos. Regresamos al centro de control, donde habíamos conectado algunas cámaras a una laptop para monitorear las grabaciones. Avanzamos rápidamente a los últimos minutos grabados. Al principio, todo parecía normal. Pero entonces, en el minuto 46 de una de las grabaciones, vimos algo aterrador. Raúl aparecía caminando tranquilamente hacia una de las cámaras, hasta que una fuerza invisible lo empujó violentamente contra la pared. Lo que vimos después nos dejó helados. Raúl fue arrastrado por el suelo, como si algo lo estuviera jalando, sin que pudiéramos ver qué. Se perdió entre los pasillos, fuera del campo de visión de la cámara. Nadie hablaba. Nadie podía moverse. Estábamos paralizados por lo que acabábamos de ver. Raquel rompió en llanto. Estaba aterrada. Traté de consolarla, mientras animaba a los demás a buscarlo. No podíamos irnos sin Raúl, pero tras más de 1 hora buscando por todos los pisos, no había rastro de él. Fue como si el hospital se lo hubiera tragado. Ya había pasado aproximadamente 1 hora y media desde que Raúl desapareció. La desesperación comenzaba a instalarse en nosotros como un peso insoportable. Nuestros relojes marcaban que eran más de las 7:30 de la mañana, y sin embargo, seguía oscuro. La sensación de encierro, de confusión, era cada vez más fuerte. Algo no estaba bien, y todos lo sabíamos. Intentamos usar nuestros teléfonos, pero no había señal, y la batería estaba casi agotada. Las linternas también comenzaban a fallar, solo 2 de ellas conservaban energía. No nos quedaba más opción que salir a buscar ayuda. No podíamos seguir vagando por el hospital sin rumbo, y mucho menos dejar a Raúl desaparecido sin hacer algo al respecto. Con una mezcla de miedo y esperanza, nos acercamos a la puerta de entrada, la misma que el velador había descrito con claridad, la puerta llena de grafitis, la única salida. La abrimos cuidadosamente, esperando ver por fin el amanecer, el estacionamiento, la luz del día, pero lo que vimos nos paralizó por completo. Del otro lado no había luz, ni autos, ni amanecer. Había otro pasillo. Nos miramos, confundidos, aterrados. Esa era la puerta correcta, lo sabíamos. No había forma de habernos equivocado. Pero ahora, parecía que estábamos atrapados en una especie de dimensión alterna. Un laberinto sin fin, con pasillos que se duplicaban, que cambiaban, que jugaban con nuestra mente. Tratamos de convencernos de que era una mala jugada de la fatiga, del cansancio. Caminamos por el pasillo nuevo, esperando que al final apareciera una nueva salida. Pero nada. Solo más puertas. Más pasillos. Más oscuridad. En uno de los corredores, vimos una silla de ruedas vieja, oxidada, apoyada contra la pared. Pasamos de largo sin prestarle atención, hasta que escuchamos cómo se movía sola. La miramos y estaba detrás de nosotros, avanzando lentamente, como si nos estuviera siguiendo. El miedo nos caló hasta los huesos. La linterna temblaba en mis manos. El aire era más frío, y cada paso se hacía más difícil. Corrimos. Sin dirección, solo guiados por el deseo de escapar. Llegamos a una zona con tuberías viejas. El olor a humedad, a descomposición, lo invadía todo. Estábamos en una especie de sótano, una red de túneles antiguos. No sabíamos si seguir buscando o si buscar una salida era ahora lo más sensato. Todo apuntaba a que estábamos atrapados en una pesadilla sin final. Nuestros relojes marcaban las 10 de la mañana. Pero el cielo seguía sin aparecer. En medio del túnel, vimos una puerta de metal oxidada, muy vieja. Estaba ligeramente abierta, y donde debía ir el candado solo había una cadena suelta. Nos acercamos con cautela, rogando que esa puerta nos llevara a la salida. Me asomé apenas con un ojo, temblando. Lo que vi al otro lado me dejó marcado para siempre. Era una habitación pintada de azul claro, con una atmósfera opresiva. En el centro había una cama metálica donde yacía una mujer completamente inmóvil. A su lado, un hombre con bata médica manipulaba su cabeza,
extrayendo su cerebro con una especie de herramienta quirúrgica. Grité. Fue un grito que nació desde el horror más profundo. El hombre levantó la cabeza. Su rostro era cenizo, pálido. Sus cuencas estaban vacías, sus labios rotos y manchados de sangre. Y entonces lo reconocí. Era el director del hospital, el mismo cuya foto estaba en todos los pasillos, el mismo del que el velador nos había contado. Sus ojos sin pupilas nos miraron fijamente, y con un alarido desgarrador, corrió hacia nosotros. Cerramos la puerta con fuerza y huimos sin mirar atrás. Corrimos hasta toparnos nuevamente con la puerta llena de grafitis. Temblorosos, sin aliento, la abrimos esperando que una vez más no nos engañara. Pero esta vez, sí era la salida. La luz del amanecer nos golpeó la cara como un abrazo del cielo. El sol se alzaba lentamente en el horizonte. No sabíamos si había pasado una noche, un día o una semana. Solo sabíamos que estábamos vivos. Llegamos al auto. Nos abrazamos. Lloramos. Reímos. Gritamos. El hospital había sido un laberinto infernal del cual no todos salimos. Desde entonces, nuestras vidas cambiaron para siempre. Aquella experiencia nos dejó una huella que nunca desaparecerá. A veces pienso en Raúl. En lo que hubiera pasado si no encontrábamos la salida. En si tal vez, aún está ahí, atrapado en esos pasillos sin fin, esperando. Y aunque muchos no nos creen, aunque todo parezca una historia inventada, Raúl sigue desaparecido. Y el hospital sigue allí, con su puerta de grafitis, esperando a la próxima visita. ¿Te atreverías a entrar a un lugar donde el tiempo no avanza y el horror nunca termina? Esta historia está basada en una experiencia real, narrada por uno de los sobrevivientes del caso conocido como el laberinto infernal. Prepárate para más relatos escalofriantes en nuestro canal. Suscríbete a Relatos del Más Allá para escuchar más historias como esta. Activa la campanita y no olvides dejar tu comentario. ¿Crees que Raúl sigue atrapado dentro del hospital?